Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy hablamos de fútbol, pero no hablamos de la pelota. Sí hablamos de Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el sancionado por corrupción más célebre de Colombia, porque a pesar de haberse probado ya que participó en un esquema de reventa de boletas de la Selección Colombia, no le ha pasado absolutamente nada. Fiscalía, no. Por ahí no ha pasado el hombre de los resultados. El mejor fiscal de la historia, Francisco Barbosa, ha dejado quieto al corrupto del fútbol con el cargo más alto en el país. Pero esta semana Ramón Yesurún es noticia porque la federación tuvo una asamblea ordinaria y entregó sus estados financieros. En la silla vacía, la periodista Ginette Prieto le dio una esculcada experta. Hoy vamos a hablar con ella en el programa. El hallazgo más vergonzoso es que la Federación Colombiana de Fútbol pagó buena parte de la multa que le impuso la superintendencia por este esquema de reventa de las boletas de un fondo para la promoción del deporte en este país. Mientras no hay plata para las ligas, para la liga femenina, para el desarrollo del fútbol en Colombia, en la federación pagaron más o menos 4 millones de dólares en multas por su corrupción. Con todo y eso, el hallazgo financiero más importante de los balances entregados es que la federación en plena pandemia no perdió plata, ganó más plata que el año anterior. Entonces, además de la inoperancia de la Fiscalía de Francisco Barbosa, de todos los amigos en el gobierno que tiene Ramón Yesurún, empezando por la procuradora Margarita Cabello, pasando por el ministro de Justicia Wilson Ruiz, además de todo ese blindaje, además puede decirle a Colombia que gerencia una organización que da plata, pero no es por el talento de él, que sepamos al menos. La real razón de que el mundo del fútbol esté inundado de plata en medio de la pandemia tiene que ver con Caracol y con RCN y uno de los enfrentamientos más grandes y peor contados entre los grandes titanes de la televisión en Colombia en tiempos recientes. El cuento es el siguiente. Después de varios rumores hablé con personas que estuvieron involucradas directamente acá y este cuento involucra a Gonzalo Córdoba, que es el presidente de Caracol Televisión, y a Carlos Julio Ardila, Ardila Lule, uno de los dueños de RCN. Cada 4 años viene la negociación por los derechos de la televisión para transmitir los partidos de la Selección Colombia. Eso lo escoge la federación. Entonces Caracol venía de tener esos derechos en el Mundial de Rusia y antes los había tenido también en el de Brasil. Caracol se volvió la casa de la selección y castigó duro a RCN en la audiencia. Para ganarse los derechos en la negociación del 2014, Caracol había pagado 12 millones de dólares. En el 2018, 4 años después, Carlos Julio Ardila hizo una propuesta arriesgada. Le ofreció a la Federación Colombiana de Fútbol 40 millones de dólares por los derechos de la selección. Es una locura. Pero una persona que estuvo enterada de cómo fue esa negociación me dijo textualmente: esto fue una propuesta en serio. La jugada de Carlos Julio fue o se los quito o los jodo, cierro comillas. Porque Caracol tenía un incentivo muy, pero muy grande para no soltar esos derechos de televisión. A través de los años se había convertido en la casa de la selección, tiene un proyecto enorme montado alrededor del Gol Caracol. En efecto, Caracol Televisión ofreció algo así como 40 millones de dólares y un peso. Mírenle la cara a Gonzalo Córdoba, la cara de tristeza contenida, y vean la de Ramón Yesurún. Después de eso, las relaciones entre los dos canales, entre Caracol y RCN, quedaron rotas. Pero más allá de esa pelea, la Federación Colombiana de Fútbol, por la puja de privados que infló los precios, quedó llena de plata. Tanta que Ramón Yesurún puede pagar multas de 4 millones de dólares por corrupción, puede indemnizar con 2 millones de dólares a Queiroz por traerlo y luego votarlo, sin que nadita lo moleste, ni la justicia, ni el gobierno, ni la falta de plata. Aquí arranca Zona Franca. Es viernes, hoy en Zona Franca, y estoy yo en el asiento del conductor esta noche. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué más? ¿Qué más, Daniel? ¿Qué tal su semana? Bien, estuvo buena la semana. Se vinieron con una historia dura de fútbol, interesante. Sí, va a estar bueno. Hay que esculcarle a los números y no tanto a las estadísticas. Creo que los números en el fútbol tienen más cosas Esa que decir. fotico final le da el toque elegante
Con la monedita. La monedita, eso fue lo que tuvo que poner Caracol para superar a RCN. Ahorita más tarde hablamos de eso, tenemos a una muy buena invitada, a Ginette Prieto, que es periodista de La Silla Vacía, que hizo esa historia, y también tenemos a Carlos Salas, aquí de la casa de Red Más, el editor y director de Marca Claro. Pero temas de la semana, ¿arranca usted? Pues varias cosas, pero la semana terminó con algo bien interesante que fue lo que revelaron El Espectador y Blue Radio de la declaración que dio Diego Cadena. Recordemos, Diego Cadena es el abogángster del proceso en el que está Álvaro Uribe. Diego Cadena está imputado en este momento. ¿No era abohámster? Sí, él dice que era abohámster, pero le gustaba también decirse abogángster. Él tiene una medida de aseguramiento y está imputado por los posibles delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Ese es el proceso que él tiene. Pero como el proceso de Uribe pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía, fue llamado a una declaración juramentada el 24 de febrero en Cali, que fue lo que divulgaron El Espectador y Blue Radio. Ahí estaba acompañado de su abogado, Iván Cancino, que es además cercano a Álvaro Uribe, pero Iván Cancino pues ha tenido ahí distintos clientes. Recordemos además que Diego Cadena ha sido abogado de narcotraficantes. El caso es que, para no darles muchas vueltas ahí, ¿cuál es el debate que hay? Si estas gestiones que estaba haciendo Diego Cadena de ir a las cárceles a buscar testigos, ¿las conocía o no las conocía el expresidente Álvaro Uribe y en qué medida las conocía? Solamente le voy a poner... Y le puedo añadir una cosa, y es clave, es que la Fiscalía ya imputó a Diego Cadena, claro. Es decir, la Fiscalía dice, sí tenemos suficiente evidencia de que el abogado Álvaro Uribe estaba ofreciéndole plata a los testigos del caso de Álvaro Uribe para que cambiaran su versión, pero por el otro lado el fiscal Jaimes, o bueno, son fiscales distintos, ¿cierto? El fiscal de Cadena es creo que Daniel Hernández. Y el del proceso, y el del otro proceso. Y el fiscal Jaimes, en cambio, dice, no tenemos evidencia de que Álvaro Uribe haya estado enterado de esos delitos, más allá de que la Fiscalía sí cree que Cadena los cometió. Entonces Cadena está en el proceso de Uribe y él está en una parte simplemente diciendo que él hablaba con algunas personas que supuestamente estaban interesadas en decir algo sobre el expresidente Álvaro Uribe. Él es muy enfático en decir que el expresidente le decía, contáctelos, dígales que Álvaro Uribe quiere decir toda la verdad, que por favor digan lo que les ofrecieron, dígales si no les ofrecieron. Pero acá hay un elemento importante y es que le preguntan finalmente cuál era un poco el rol que tenía él con los testigos. Entonces vamos a ver este primer fragmento y ya lo comentamos. Yo verificaba esa información, la recopilaba y se la entregaba al doctor Uribe o a su ex asesor Fabián Rojas para que le dieran el destino correspondiente. ¿Se acordó la búsqueda de testigos? Correcto. El primer elemento que pone ¿qué es lo nervioso. que le pregunta el fiscal? Claro, porque él está básicamente diciendo que él solamente recogía unos papeles y los verificaba y se los entregaba. Pero entonces lo que le pregunta el fiscal es si estaban buscando testigos. Eso pone nervioso a Iván Cancino, el abogado, porque dice, no, ¿cómo así que buscando testigos? No, estamos verificando información. Y después el segundo elemento importante es cuando le dicen, ok, usted estaba también presentando esos testigos en los procesos. Vamos a ver ese fragmento. ¿Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando? Sí, señor. ¿Todos? No, algunos. De la misma escucha la pregunta, hombre. Que si yo presenté a los testigos... La pregunta es, ¿usted presentó a los testigos? Escucha. No, señor. Iván ¿Cómo Cancino le pasó ahí? se pone furioso. La tensión entre ellos dos es tremenda. Pero eso está... es normal que uno, el abogado de uno, lo regaña así. Que se quite el tapabocas y le diga, hermano, pero aprenda a responder preguntas. Es que parece que fuera el abogado de alguien más, no sé. Y Cadena además es penalista en teoría. Lo interesante para redondear la cosa son dos preguntas complejas de, ¿estaban buscando testigos? Porque hay una diferencia entre que estén recogiendo información de testigos a que estén hablando de si están buscando testigos. Claro, aquí es clave si los testigos se acercaron a ellos o si ellos se acercaron a los testigos, porque el delito es manipulación de la justicia, entonces es importante entender quién se acercó a quién, ¿cierto? Y ahí hay ya muchas cosas por lo que está imputado Cadena, de que él realmente sí estaba haciendo ronda de cárceles buscando, pero la pregunta es si realmente el expresidente estaba al tanto de eso. Después el procurador y el fiscal que están en la diligencia le dicen a Cadena que no se tiene que autoincriminar, que se tome un tiempo en responder las preguntas, pero está muy tenso eso, simplemente para que la gente vea esto porque va a generar noticia más adelante.
Eso es del caso de Álvaro Uribe, ¿cierto? Volvemos a la realidad del COVID. Yo siento cada vez la gente más cansada, pero siento también que las cifras están subiendo y hay que No me volver hable de como- tercera ola a punto de Semana Santa, por favor. Pues mire que Santa Marta está empezando a restringir otra vez movilidad. En Chile están restringiendo movilidad y tienen casi un tercio de la población vacunada. En Europa Está ya en París. sucediendo en Francia. Ni hablar de Brasil, bueno. Brasil. Nosotros, a ver, ¿y cómo estamos nosotros acá? Y le voy a poner la gráfica de la vacunación diaria. Y entonces, sí, esta semana se cumplió la meta que había prometido el gobierno, que era 1 millón de vacunas en el primer mes. Empezó el 17 de febrero a 17 de marzo. Se pusieron el millón de vacunas que se esperaba. Ya vamos por encima de ese millón, creo que de 1.200.000, de 300.000, algo así. Pero fíjese los números diarios, que esto es lo que dice es cómo va el ritmo. Y el ritmo va siendo incremental, pero definitivamente no se ha sostenido en los niveles que se necesita. El ministro de Salud dijo que en las primeras etapas había que empezar a poner 100.000 vacunas diarias. Sí. Todavía me confirman acá, no vamos por el 1.200.000 vacunas. Casi 1.100.000, sí. Entonces usted tiene solamente 3 días donde lograron sostener la vaina por encima de las 100.000 vacunas diarias y a partir de ahí, la última cifra de eso es de ayer, se han seguido cayendo. Ahí pasa un poco lo que comentaban en algunos de los programas que usted hizo hace poco sobre la logística, ¿no? Que realmente se sabía que iba a haber un problema grande en términos o que iba a ser un reto en términos de logística y ciertas recomendaciones que se han estado diciendo desde el comienzo, como de la epidemióloga Zulma Cucunova, alrededor de que tiene que haber centros masivos de vacunación y también que tiene que ser 24 horas. Nosotros hoy en La Silla publicamos una historia acerca de que el gobierno busca reforzar la logística, pero no quiere un gerente de vacunación. Entonces empezamos a escuchar rumores en el mundo de las farmacéuticas de que el gobierno estaba pidiendo hojas de vida y se pensaba que de pronto iba a cambiar su estrategia y iba a decir vamos a tener un gerente de la logística Pero de la Guillermo vacunación. Guillermo Plata no era el gerente de alguna cosa. Bueno, que ahora es embajador de alguna otra. Salió el gerente de la pandemia, embajador de la pandemia. Bueno, entonces, le preguntamos al Ministerio de Salud Sí. y nos desinfló un poco la historia diciendo no queremos gerente. Es raro que no quieran gerente porque ahorita la responsabilidad está en el Ministerio de Salud, en un funcionario que ya está a cargo de toda la vacunación normal que tiene que hacer el país. Es un funcionario que no tiene experiencia en logística, pero el gobierno por ahora dice no queremos un gerente de ¿Y vacunación. el tema de los privados en qué está? ¿Eso finalmente se va a mover o no? Sí, se sientan en unas mesas técnicas, ya hay unas mesas técnicas para empezar a discutir si los privados van a empezar o a poner las vacunas Sí. o a adquirir las vacunas. Y es esa segunda parte que es más problemática porque si los privados están adquiriendo vacunas, eso abriría una competencia con el mismo Claro. Estado colombiano. Entonces usted tendría vacunas privadas que son seguramente para las empresas privadas, por ejemplo, diga que Ecopetrol quiere vacunar a todos Sí. sus empleados y decir yo ya no voy a cerrar más, tengo a mi gente inmune. O el Grupo Éxito quiere vacunar a todos sus empleados para decir yo ya no necesito cerrar más, voy a seguir adelante. Claro. Pero bueno, y esas vacunas que usted se le está poniendo a los jóvenes del Grupo Éxito son vacunas que tal vez no están teniendo los más viejos del Sí. sistema de salud pública. En definitiva, están diciendo que va a ser algo que como mínimo tomaría hasta junio, no es una cosa que se vaya a empezar a ver pues después de Semana Santa, va a tomar un par de meses si finalmente se logra. Sí, señor. ¿Qué más hablamos? Hoy tuvimos un rifirrafe esta semana nosotros en Eso en sí, Twitter, tiene que ¿verdad? haber algún rifirrafe en Twitter. A propósito del artículo que hicieron sobre la franja de opinión de Canal Capital, pero cuente usted, yo le digo mi punto de vista. No, le voy a poner, a ver, la franja de opinión de Canal Capital es una franja que tiene 6 nombres y 3 de ellos son nombres más o menos conocidos. Ariel Ávila, Sí. el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien había trabajado antes con Claudia López cuando eso se llamaba Arcoíris. Esa fundación la dirige León Valencia. La que apoyó hace- en la campaña decididamente. La apoyó Sí. decididamente en la campaña. Todavía no sabemos si tienen contratos, eso está por verse. Está también Santiago Rivas, que venía de hacer como un rol de oposición al gobierno en el tema de la ley de las TIC, ¿cierto? Porque Rivas dice que lo censuraron al quitar algunos capítulos de Los Puros Criollos de su horario prime. Sí, porque no sé, lo más que lo dice está grabado, pero digamos que pasó algo ahí.
Sí, no, para no abrir un rifirrafe dentro del rifirrafe y nos quedamos ahí. Y está Carolina Sanín. Carolina Sanín es una escritora, es una tuitera, es una profesora, según sus propias palabras, la voy a parafrasear para que después no me diga, una de las personas que mejor maneja la lengua en Colombia. Y dice cosas como estas en su programa que se turnan día a día con ellos en Canal Capital. Estas fechas, 2002 y 2008, coinciden, por supuesto, con el gobierno de Álvaro Uribe, un gobierno autoritario, un gobierno que la gente identifica como un gobierno del padre, desde luego el padre que dice qué hacer y qué no hacer. Y ahora estamos en otro gobierno, de un sucesor de Uribe, del hijo premiado por Uribe, del mismo modo como eran premiados esos miembros del ejército que mataban a sus hermanos. Bueno, y tengo extractos así donde, digamos que nos hace como una oposición psicoanalítica. Carolina Sanín siempre nos da más oposición y psicoanálisis acerca del padre y del hijo. Y nosotros hicimos, y este artículo hizo Paula Doria, la periodista que cubre Bogotá en La Silla, que es un artículo que dice: la franja de opinión de Canal Capital concentra sus críticas en el uribismo. Me toca a mí. Sí. No, lo que yo quería decir que le estaba planteando a Pacheco en Twitter, a ver, lo primero es que La Silla Vacía creo que es el único medio de comunicación que se ha atrevido a hablar de medios y eso le ha costado mucho y también lo hice yo desde la mesa de centro con el apoyo de La Silla para poder decir de manera independiente lo que yo quisiera. Yo veo que hay dos temas, pero me parece interesante que se abra esta discusión. El primero es que para mí la pregunta clave que no aborda el artículo sobre Canal Capital, que yo creo que se la podríamos hacer también a la alcaldía de Enrique Peñalosa o a la alcaldía de Gustavo Petro, es ¿cómo se escogen esas voces? Porque ahí siempre ha habido un problema. Estos canales públicos tienen una junta de programación, pero nunca se van a parecer a un esquema similar al de la BBC, de que usted sabe que las personas que se pusieron ahí tienen un nivel de independencia absoluto y hay un mecanismo de transparencia que incluso usted puede vigilar. Claro. No, eso es muy claro, porque la gerente que fue la que puso a las personas, Ana María Ruiz, fue aportante a la campaña de la alcaldesa Exacto. Claudia López, fue su asesora Sí. en temas de campaña y ha sido una aliada cercana de la alcaldesa. Es decir, ahí hay una cercanía política y Sí. además Claudia López podría quitar a la gerente cuando quiera. Y creo que ahí hay una pregunta para los canales públicos que siempre ha existido. Pero ella nos dice, no, esto no se escogió con ninguna, que fueran antiuribistas no era ningún criterio. Pues de pronto no era un criterio, pero resultaron ser todos al menos críticos del uribismo. Y yo creo que ahí viene el segundo punto que lo dejo para la discusión en lo que no está de acuerdo con el enfoque del artículo y es, por un lado tenemos un debate de si están siendo uribistas o antiuribistas o si están siguiendo la agenda de Claudia López o no. Y me parece que estamos llegando a un estado del debate en que si alguien defiende los derechos y las libertades individuales, que si defiende el medio ambiente, que si defiende los derechos de la mujer, entonces ¿qué está cogiendo la agenda de Claudia López? Digo, no, pues es que esa es una agenda que además pues tuvo esa representación en Bogotá. Y el otro que me parece como es riesgoso leer esta franja es pensar que hay uribismo, antiuribismo. O sea, Carolina Sanín entrevistó a un niño ornitólogo, pues que no hablaron de Uribe, entrevistó a una persona con la que hablaron largo, por ejemplo, de la muerte y de la vida y de irse de la casa, Sí, Pedro Adrián Zuluaga. y yo creo que esa es una crítica que vale la pena responder, y es que a uno siempre le dicen cuando uno se fija en una cosa es ¿por qué usted se fijó en esto y no se fijó en lo otro? Y entonces creo que ahí lo que hace Paula Doria en el artículo de La Silla Vacía es decir, ¿cuál es la crítica política? Vamos a analizar, este es un artículo que tiene como su principal propósito analizar, sí, porque este es el primer espacio político de opinión en un canal público de Bogotá, ¿cierto? Después sí, de un año, porque la pandemia llegó y copó todo, finalmente pusieron una franja de opinión. Hay unos antecedentes de eso en el gobierno de Gustavo Petro, sobre todo en el de Enrique Peñalosa, menos opinión, más información. Pues está Jessy Lancheros ahora en semana. Información. Y demos esa mirada de cuál es el análisis político ahí, o como hacia dónde apunta, sí, el comentario político, y nos encontramos que apuntaba sobre todo hacia el uribismo y hacia el gobierno de Iván Duque. En segunda medida dijimos, también han criticado a la alcaldesa Claudia López. Lo ha hecho, por ejemplo, Santiago Rivas. También lo ha hecho, y eso se menciona ahí, y lo han hecho
incluso menos con Gustavo Petro. Y dijimos, mire, esta forma de ver la política es similar a la forma que tiene Claudia López de ver la política. Muy crítica con el uribismo, poco crítica con el petrismo, que a su vez es acérrimo crítico de ella. Pienso que nos quedaríamos hablando de si se está haciendo un monitoreo exhaustivo o no. Yo dejo para mí dos elementos muy rápidos, pero respóndame cortos. lo del pluralismo. Entonces, Sí, ese el me artículo gusta. decía, esta no es una mirada pluralista. Y usted decía, no se puede hacer pluralismo de manera matemática. Usted no puede exigir que haya un representante de cada uno para que haya pluralismo. Claro, es que yo pienso, a ver, primero pensemos en qué audiencia tiene Canal Capital para uno decir cómo esto podría influir en el debate público en general. Pero creo que usted puede hablar de pluralismo en dos sentidos. Uno, es un pluralismo interno, es decir, si usted tiene un medio de comunicación que refleje los distintos puntos de vista, es posible que sí, es posible que no. Y hay otro nivel de pluralismo que ya es general en todo el espectro político y es, hay pluralismo suficiente, es decir, hay voces uribistas y antiuribistas, duquistas y antiduquistas en el debate, y ahí es donde yo creo que esa idea de matemáticamente, venga que alguien sea uribista, venga otro que sea antiuribista, es muy difícil de medir porque supongamos, para decir solamente que Canal Capital sí es antiuribista en esa franja, tomando la tesis de la silla vacía. La pregunta que yo le haría es si ellos tendrían que balancearlo con uribistas para garantizar que haya pluralismo interno cuando la mayoría de voces externas de los medios más tradicionales pues son institucionales y uribistas. No, yo creo que ellos pueden hacer lo que quieran primero porque tienen libertad editorial, pero lo que no pueden decir es que son pluralistas y eso es lo que nos dijo la gerente Ana María Ruiz cuando nos dijo este va a ser un canal que va a ser el espejo de los bogotanos. Y los bogotanos, como usted lo sabe, cuando hay resultados en las elecciones, algunos votan por Uribe, otros votan por Fajardo y otros votan por Petro. Y en Canal Capital solamente hay de los que votan por Fajardo y quizá por Petro. Nos toca cambiar de tema porque están diciendo en producción que no podemos seguir aquí hablando de eso, pero Venga. tengo más cosas para decir. Sí, esto sigue, sí, definitivamente seguirá. Vámonos con la portada de Cubo, que fue un tema político de la semana y nos vamos rápido. A mí me gusta esta portada porque Cubo, que es un periódico muy popular, se metió en la política. Se les cayó la jugadita sobre el proyecto en que supuestamente querían extender el periodo del presidente y de los alcaldes. Fue una jugadita que nunca realmente tuvo mucho Raro, juego. ¿eso qué era? Pero me gusta que Cubo, es decir, mire que se popularizó la defensa del periodo presidencial, señor, para que lo tenga en cuenta la próxima persona que llegue a casa de Nariño. Claro, y lo otro interesante de la portada es que vuelve sobre el término la jugadita, que fue el que hizo popular Ernesto Macías cuando en el último día de su presidencia en el Senado hace una jugadita para no permitir que la oposición haga un discurso delante del presidente. Entonces, interesante que hubo incorpore Pero eso. todos hacemos jugaditas de Sí, sabemos de jugaditas. Vamos a hacer una pausa, volvemos con nuestro tema principal de la noche, la plata del fútbol. Seguimos en Zona Franca. Esta noche Zona Franca está más crecida que nunca porque tenemos a Carlos Cortés en el estudio. Y está usted también acá. Sí, además, antes de puente estamos. ¿Cómo se siente en el asiento del copiloto? No, yo me Es raro. siento rarísimo. Sí. Sí, Ya es entiendo lo que es. Y tenemos a una muy buena invitada, la periodista de La Silla Vacía que escribió este artículo. Hola Ginette Prieto, y ya la iba a tapar con el artículo, pero primero la saludo. ¿Qué hubo, Ginette? ¿Qué más? Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Ginette cubre procesos relacionados con corrupción, con el caso de Álvaro Uribe y ahora con el fútbol también en La Silla Vacía. Y escribió este artículo. En una multa por corrupción y la salida de Queiroz, se fue la plata de fútbol en la pandemia. La Silla Vacía conoció el balance financiero de la Federación Colombiana de Fútbol, entre otros. Hay datos de cómo se pagó esta multa por corrupción con plata para el deporte y que la indemnización de Queiroz sí bordeó los $2 millones, cosa que ellos habían negado. Estuvo bueno, ¿no? Se movió este artículo. La Silla se metió en el mundo del deporte. La mencionaron, creo que en el Pulso del Fútbol. La mencionaron en Win, hasta en Win. Y obviamente aquí en nuestra casa, en Marca Claro. Sí, la verdad es chévere cuando uno se mete en un tema nuevo y logra contar cosas diferentes. Y bueno, creo que en este caso afortunadamente lo logramos. Como usted sabe tanto de fútbol, le vamos a preguntar por la alineación del próximo partido. No, mentiras. Por favor, no. El primer punto grueso. La plata para pagar la multa de la SIC por corrupción se la quitaron a los programas para apoyar el fútbol. ¿Cómo fue eso?
Bueno, ese realmente es uno de los datos más reveladores del informe, porque realmente lo que se está contando es de dónde fue que tomaron la plata para pagar esa multa que, pues como ya Daniel lo decía bien, fue la que interpuso la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Federación por la cartelización de las boletas del Mundial. Hay dos rubros de los que se toma esa plata. Uno, que es el relacionado con contingencias jurídicas, que sobre ese habían apropiado solo 3.000 millones. Es decir, la federación partía de que si existía una multa, calculaba que más o menos iba a ser de 3.000 millones y de ahí sacaron esa plata. La otra, como no estaba provisionada, tuvieron que sacarla de otro lado y según lo que se explica, es de un rubro que se llama Fomento para el Desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol. Ese rubro, según explica el mismo informe, debe ser destinado normalmente a sedes deportivas, en general a apoyar el deporte. Y lo que pasó fue que en la práctica le quitaron esos 13.000 millones en un momento de pandemia que pues como todos sabemos, golpeó a todos los estamentos económicos para pagar una multa por corrupción. Y eso tiene que ver con el segundo punto del artículo, ¿no? Porque teníamos esta idea de que la pandemia había afectado absolutamente todos los negocios y en esa medida le servía como justificación a este argumento que traía Yesurum, y es que no había plata para la primera C, no había fútbol, no había plata para el fútbol femenino, que siempre ya hemos visto este discurso público de que les encanta y apoyan a la Liga Femenina, pero no es cierto. Sobre ese punto, Ginette, ¿qué dice el artículo? ¿Sí había plata para las otras categorías y para el fútbol femenino? Sí, esa es una conclusión que definitivamente sorprende, y es que pese a que hubo un año de recesión mundial, al final el balance de la federación arroja que hay excedentes por 16.000 millones de pesos. Los excedentes, compuesta por ser una organización sin ánimo de lucro, se le llaman así porque en teoría deben ser reinvertidos, pero son el equivalente a las utilidades en una empresa. Es decir, aun cuando pagaron 16.000 millones de multa, había otros que quedaron libres en caja, en utilidades, otros 16.000 millones de pesos a favor de la federación. Es una cifra enorme y que muestra que, por ejemplo, el tema del fútbol femenino, la falta de apoyo, no es un tema de falta de plata, sino un tema de voluntad, algo que incluso habíamos contado en otro artículo de La Silla Vacía que hizo Tatiana Duque. Realmente es que en la federación sí hay plata, solamente que pues, ellos deciden en qué invertirla y está claro que la Liga de Fútbol Femenino no está ahí. Y pues el otro ejemplo es la primera C, que pues es como lo que han reclamado desde el sector deportivo, porque pues es como un poco indignante que después de que haya un equipo muy malo en la B no tenga descenso. Pero es que es increíble. Entonces, ahí, Ginette, el mundo del fútbol, lo de la primera C lo pidió el presidente de la República, Iván Duque. Dijo, vamos a hacer la primera C. A los 3 días salió Ramón Yesurum a decir, no hay plata. No hay plata, pero señor, el año pasado le sobraron 16.000 millones de pesos o tuvo excedentes de 16.000 millones de pesos, a pesar de haber pagado más o menos $4 millones, 16.000 millones en una multa por corrupción, y además de haber pagado una indemnización o un acuerdo para la salida de Carlos Queiroz de más o menos $2 millones, que es lo otro que usted encuentra en los balances de la federación. Sí, ese es el tercer punto del artículo y ahí digamos que lo que muestra es que Yesurum mintió cuando salió a decir que el acuerdo para la salida de ese técnico había sido mucho más económico que $2 millones. En ese entonces se filtró y en medios y la prensa deportiva empezó a hablar de esa suma. Yesurum también como a los 2 o 3 días salió a decir eso no es cierto, no puedo decir cuánto es el valor, pero es mucho menor. Y pues la verdad es que el balance muestra que fue entre 1,7 y 1,8 millones de dólares. Yo me atrevería a decir que incluso fue 1,8 porque ese fue el promedio del valor del dólar en diciembre del año pasado. Y fue en ese mes cuando se hizo la negociación con Queiroz para su salida. Entonces, pues no es cierto que fue mucho menor. A lo sumo fueron $200.000 menos. Otro punto que está acá, pero lo voy a mencionar simplemente porque quedan varios, es que definitivamente el choque, según ustedes reportan, sí estuvo en los patrocinios, o sea, los ingresos que sí se vieron afectados para la selección estuvieron ahí, en menos ingresos de Adidas, en menos ingresos de Cementos Argos, Fondo Nacional del Ahorro,
y pues que eso fue lo Todos que en realmente general los afectó. cayeron, Adidas cayó, Bavaria cayó, pero un poquito, y se bajaron los ingresos, pero déjeme, yo lo ato al quinto hallazgo, y esto me sirve, muchachos, denme la gráfica de ingresos. Y en esta gráfica de ingresos yo aquí mezclo un par de datos que sacamos en el artículo, y esos son los 3 patrocinadores más grandes, ¿cierto? Esto está en millones de pesos. Entonces Bavaria le metió a la federación 11.242 millones de pesos, Adidas 10.000 millones de pesos, el tercero más grande es Sodimac, que eso es Corona, 4.200 millones de pesos. Esos ingresos tuvieron una caída de más o menos el 20% en total. Sin embargo, ¿por qué la federación sigue dando plata? Y esto se va a la cosa con la que yo arranqué al inicio, y es que el fútbol está inundado de plata por la puja que tuvieron Caracol y el RCN, y es que de Caracol Televisión le entraron por derechos de televisión 33.634 millones de pesos. Y ese es el quinto punto que usted encuentra ahí en los balances financieros, Ginette. Sí, realmente hay una compensación entre lo uno y lo otro. Pues básicamente los ingresos de los patrocinadores, de los sponsors bajaron algo, pero lo que hizo que la federación aún así mantuviera, pues o por lo menos tuviera utilidades y mantuviera su balance con respecto a 2019, casi en los mismos términos, tuvo que ver con el ingreso de los derechos de Caracol Televisión por la transmisión de las eliminatorias del Mundial. La negociación total fue de $40 millones en 2018, pero nosotros nos enteramos y lo confirmamos que el año pasado, debido a la pandemia, Caracol pidió renegociar ese contrato con la federación. Sé que hubo renegociación, pero nadie nos explicó cuáles fueron las condiciones de la renegociación, porque hay una cláusula de confidencialidad y pues las partes no querían soltarla. Eso está parcialmente conciliado, es decir, ellos lograron aplazar la pelea un rato, pero puede desembocar en un litigio en cualquier momento. Sí, puede desembocar en un litigio en cualquier momento. Lo que sé es que ahorita están en buenos términos y que pues pueden pasar 2 cosas en esa renegociación: o que se hubiera bajado el valor total del contrato debido a la pandemia, o que la federación les hubiera concedido mayor plazo a Caracol Televisión para cancelar los $40 millones. Esas son pues las 2 opciones que por ahora se pueden mirar. Y pues alguna de esas 2 seguramente fue la que se escogió, pero aún así, y aún con renegociación, por ejemplo, cuando uno mira el presupuesto para 2021, que también lo revisamos, ese ingreso está presupuestado también muy alto. Ellos aproximan, la federación calcula que va a tener 44.000 millones de pesos en giros de Caracol. Y pues si uno suma los 35.000 que ya sabemos que recibieron entre 2019 y 2020, más los 45.000, pues es muy probable que si se bajó el monto del contrato no sea tanto. Y que pues es más probable que haya habido como más plazo, o bueno, no sé, pero sí es cierto que la federación ahorita tiene una caja muy alta por todo el tema de los derechos. Increíble. Y que pues justamente se dio por lo que contaba Daniel al inicio del programa, y pues esa puja entre RCN y Caracol que pues elevó muchísimo el valor de ese contrato. El valor anterior que yo tengo, y ese valor habría que confirmarlo, pero pues lo tengo de una buena fuente, fue $12 millones para los derechos de televisión del 2014 hasta el 2018, y del 2018 al 22 Caracol pagó $40 millones, es decir, casi 3 veces más. Y doy su ñapa, la última, y es que la federación con respecto al 2019 casi que duplica sus gastos en abogados. ¿Por qué será? Pasó de pagar pequeños. 1.686 millones a 3.539 millones. Ginette, muy bien, es famosa usted en el mundo del fútbol y no se ha acercado a una pelota. No famosa. Yo creo que igual en el gremio de los periodistas deportivos hay muchos periodistas que hacen la tarea muy juiciosos. Por ejemplo, varios nos ayudaron en este artículo. Y de hecho, uno ya había contado el tema de dónde había salido la plata para pagar la multa. Entonces, pues realmente es como que pues al fútbol sí lo están vigilando, y pues qué chévere que ahora en La Silla también lo vigilemos nosotros. El fútbol también lo están vigilando, y lo vigilamos desde esta casa de Red Más. Lo hace también Carlos Salas, el director de Marca Claro, con quien vamos a hablar ahorita después de comerciales. Muchas gracias, Ginette. No, a ustedes. Chao, están Ginette. muy bien. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca esta noche y ahora crecimos aún más. ¿Qué pasó? Que se iba a tirar el plano. No, estaban diciendo ahí por ahí una cosa que no es. Carlos Salas es el gerente de Marca Claro, es el presentador de deportes de Red Más Noticias. Red Más Noticias, sí. ¿Qué más? Muy bien, muy contento y muchas gracias por invitarme aquí una vez más. Y oye, me ha gustado mucho y lo habíamos publicado, de hecho, esta semana, el artículo de Ginette, como lo estáis viendo ahora, La silla vacía. Creo que este tipo de ejercicios tiene que venir otro tipo de periodismo a darnos un poco lección al periodismo deportivo, que no estamos dando tanto a estas cifras, por muchas razones o porque no son tan atractivos, pero creo que nos viene bien este golpe un poco de realidad para ver dónde están los números realmente de la federación y que si acaso con tanto que decís de la pelota que estamos más pendientes lo dejamos. Esto era coger un balance financiero y saber esculcarle. Háblame un poquito y hablemos un poquito del proyecto Marca Claro. Lo pongo aquí en pantalla. Este es un portal deportivo y a veces de otras cosas. Ya de entretenimiento. Ya hemos cambiado un poco el enfoque, ya somos puro entretenimiento, ya tenemos de todo y lo tenéis marcaclaro.com. Llevamos ya 3 años aquí y están todos invitados a conocer toda esa información deportiva que tenemos día a día de Millonarios, de Nacional, de Junior, de todos los equipos de acá y de la selección, que es lo que más nos importa y es lo más fuerte que tenemos evidentemente en este país y muy preocupados andamos en este momento evidentemente con todos los manejos que hay en la federación. Una cosa que me llamaba la atención, Carlos, de lo que está hablando el artículo de La silla vacía es que no solo pasó esta puja por los derechos de la selección, sino que entre más se demore en reanudarse la eliminatoria, o yo no sé, si llegan a decidir que se recorta la eliminatoria, porque es que eso es una opción. ¿Qué va a pasar en eso? O sea, los patrocinadores quietos, las transmisiones quietas, todo el mundo esperando. ¿Tú crees que va a haber un cambio ahí con ese esquema? A ver, creo que esto por un lado es un punto importante en el sentido de los contratos que se han visto trastocados por toda la pandemia, evidentemente. Es el gran problema que ya no solo que han tenido aquí en la federación con todos sus patrocinios, sino en el resto del mundo. Si al final yo apalabro un contrato donde me garantiza cierta cantidad de partidos y al final no están esos partidos como puede haber a la eliminatoria, el monto tiene que cambiar. Ese es el gran problema que han tenido. Ese es el gran problema incluso que ha habido ahora para estas eliminatorias, que lo más importante ya no era tanto la salud del jugador, si iba a coger coronavirus o no, si realmente era el que pudiera cumplirse con esos derechos y esos contratos que tienen que existir y que si se incumplen, pues evidentemente entramos en un bollo tremendo y es por lo que ha pasado ahora con las eliminatorias. Encontrarle ese hueco era más importante incluso que la salud propia del jugador. Y hablemos un poquito del fondo de lo que sale a la luz con esos estados financieros de la federación. Y es que, por un lado, cuando el gerente, digamos, de una entidad como lo de Ramón Yesurún. Entidad sin ánimo de lucro. Entidad sin ánimo de lucro. No tiene ánimo de lucro. No, de los $20.000 que se ganan por ir a la Comebol, tiene que pagar una multa de $4 millones por corrupción. Básicamente es una conducta anticompetitiva, eso es corrupción. Tiene que pagar una indemnización de más o menos $2 millones por haber tomado una decisión que fue incorrecta, la de traer a un técnico que no funcionó y al que sacó además. Y entonces ahí ya vamos en ¿qué? En $6 millones. 6 millones que se gastaron un año de pandemia en multas y en un entrenador que tuvieron que sacar porque ellos mismos lo decidieron, porque nos vendieron un cuento de que tenemos que traer un entrenador europeo para cambiar las ideas. Pues bien, al año cambiaron las ideas. Y con todo eso le sobraron $4 millones, 16.000 millones de pesos de excedentes. Entonces él puede decir al final, mire, yo soy tan buen gerente que les entrego en pandemia esto con excedentes, pero yo quiero entender el otro lado. Toda esa plata, ¿en qué se dejó de invertir? ¿No? Que creo que es en qué se podría haber invertido para realmente promover el objeto social de la federación, que es promover el fútbol. Por un lado, y eso se quejaron ya el año pasado, varias organizaciones y varias instituciones de lo que forman la DIF Fútbol se quedaron sin el apoyo que tuvieron el año pasado y de hecho las ligas no pudieron hacerse por todo el tema de la pandemia y se quedaron a expensas de un poco de la ayuda de la federación. Sí. La DIF Fútbol son las ligas aficionadas. Las ligas aficionadas, las ligas por las regiones, incluso cada región tiene pues sus propias competiciones y que es el fútbol amateur que al final es el que escala después al profesional. O sea, es el crecimiento para después a llegar donde llegamos. Eso, por una parte, se dejó de invertir el año pasado y más plata que incluso pues, esos 6 millones se puede invertir en otros temas. Hagamos aquí un inciso también. Por un lado, tú lo has dicho bien, son $4 millones de una multa de unos directivos por hacer un acto corrupto
y lo está pagando la propia federación. Yo aquí creo que hay que distinguir entre cuál es el dinero de la federación y cuál es la multa de los directivos. Si la multa o el acto lo hacen los directivos... y entonces ahí la multa de la federación fue 16.000 y los directivos, 8 de ellos también sancionados en esta decisión de la superintendencia, que es un órgano administrativo, que pagaron cada uno de ellos de sus bolsillos. Pero creo que lo que le tocaba a Ramón Yesurún era, no sé, 300 millones de pesos. Más o menos, era como pesos, equitativo. ¿no? Pero lo de la federación eran los 16.000. ¿no? Exacto. Entonces se deja de invertir en las ligas aficionadas. ¿Qué más podría hacer la federación? Fútbol femenino. ¿Cómo está el fútbol femenino? Lo hablábamos recientemente en el tema del fútbol femenino, que aquí yo creo que también no lleva toda la culpa a la federación. La federación es la que tiene que ser la encargada de fomentar esa liga, de crear esa liga, incentivar a los clubes para que al final inviertan ese dinero. Hay un mensaje que a mí no me queda claro. Si al final la federación es el que dice, oye, creemos esta liga, la DIMAYOR también es el que fomenta que se cree esta liga, luego al final los clubes no invierten y le están pasando la pelota como diciendo, no tiene que ser un valor agregado ni tiene que ser algo obligado, sino que realmente esto tiene que aportar un valor para que haga crecer al propio club y que creemos ese ecosistema donde puedan convivir tanto el masculino como el femenino. Bueno, pues incentívale con ciertas ayudas también a estos clubes, cosa que no ha llegado y donde el último año han pedido también bastantes ayudas los clubes para que puedan, sobre todo, sostener esta liga femenina, que no hay por dónde tenerla. ¿En qué sentido? No llegan los patrocinadores, no llegan tampoco la inversión. A las jugadoras no les pagan seguido durante el año, solo durante... Las jugadoras no tienen, sobre todo, un contrato como el que tienen los futbolistas durante todo el año. Tienen un contrato especial y lo argumentan en que, bueno, no hay plata. La plata sí la hay, pero no se está invirtiendo y no se está intentando incluso encontrar esos patrocinadores. Algo tiene que haber, sobre todo, si tenemos un equipo como es ahora América, que está llegando a la final de la Libertadores, algún interés tiene que haber por ahí del fondo privado, por lo menos del fondo que tenemos de la selección para invertir en eso. No, además es que son buenas, o sea, final de Libertadores, ¿ganaron ya una Libertadores? Ganaron ya una Libertadores con Huila y este año estamos llegando a una nueva final, que veremos cómo va a pasar el domingo. Añadido a esto, le podemos decir que incluso la Federación recibió otros 1.500 millones que venían del Ministerio del Deporte, y es que aquí hay que constatar esto. El presidente Jaramillo hace escasamente 2 meses reiteró que la única plata que vino el año pasado venía del Ministerio del Deporte, no de la Federación. 1.500 millones que en teoría habían llegado a la Federación, que después Jaramillo, de hecho, dice que son nada más 900 millones. ¿Por qué? Porque 600 millones los devolvió incluso la Federación a Mindeporte. Oye, nos sobra hasta esta plata. Estamos tan bien que nos sobra hasta esta plata. 600 millones que ahora están en Hacienda y que se han perdido y que no va a volver a recuperar nunca el fútbol femenino en ese sentido para ayuda, para construir o para realmente desarrollar cómo puede servir ese dinero. Voy a hacer una pausa. Seguimos hablando con Carlos Cortés, con Carlos Salas. Hay tema de fútbol, viene Copa América. De pronto una reivindicación política a través del deporte. Invictus. También necesitan poner partidos de Copa América también. No hicieron la del año pasado, necesitan poner. ¿Por qué se crees que se realiza? Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos de fútbol y ahora sí aterrizamos no solamente en el fútbol de los números, luego de conocer el estado financiero de la Federación Colombiana de Fútbol, sino también en el balón. Pues es que además hay una confusión grande que le estamos preguntando a Carlos. La Copa América, supuestamente era una copa conjunta que se iba a hacer entre Argentina y Colombia, pero se han anunciado una cantidad de cambios. ¿Qué va a pasar al final con eso? También con el afán de hacer partidos. Mira, os puedo decir, llevamos un año en una incertidumbre total. O sea, se ha pasado de que cada mes se dice que no se va a realizar, que se va a realizar, que se hace solo una sede, que se hace en la otra, que si las reglas son muy duras en otras y al final vamos a pasar al otro. Al final se va a hacer, y se va a hacer básicamente porque tienen que hacerlo por todo el tema que hablábamos ahora también, contratos, todo el bollo que supone el no hacer al final un torneo de estos. El objetivo es que al final se haga con el 30% de público. Para ello tenemos que tener incluso como el 20% más o menos de vacunados, aquí en lo que es tanto en Colombia como en Argentina, que según por lo que nos han dicho las cifras, esperamos llegar a eso. Yo no creo tanto, no sé qué tanto optimismo tenemos, parece ser que sí, y si no, pues hará con menos público. O sea, lo que nos han garantizado ya es que sí o sí se va a hacer con o sin público, pero esperan por lo menos obtener un retorno, porque de ahí hay un negocio como todo, y si no hay negocio no hay nada. Y entonces el cambio era que había salido Bogotá. Yo tengo un recuerdo muy amargo de las eliminatorias al Mundial con Bogotá ese. O sea, yo hice 5 horas de fila para comprar la boleta de Brasil. Hay que decir una cosa, Bogotá no le conviene a nadie para jugar. Los 2.800 metros de altura le afectan a jugadores que vienen incluso para nosotros también de Europa, que están acostumbrados a otros climas y que les cuesta. Antes de seguir la discusión sobre Bogotá, solo quiero hacerte notar que usaste la palabra bollo.
Bollo. Que es una palabra muy bogotana, entonces espero que defiendas el bogotanismo en esta discusión y de por qué no tenemos a la selección en la capital. Mira, yo te puedo decir, sé que el bogotanismo está exaltado y esta semana sobre todo, y joder, lo he notado yo el primero, en una semana bastante dura porque no tenían un partido de la selección y, ojo, no tendríamos partido de la selección tampoco en Bogotá a no ser de que pasemos primeros del grupo. O sea, eso es algo que creo que hay que tenerlo en cuenta y es bastante importante porque es una de las cuestiones que iba a decir bastante improbable. Y yo respetaba la selección. Y esto lo decimos de una manera. En la fase de grupos directamente no caía. Era Cali, Barranquilla y Medellín, son las tres ciudades donde vamos a jugar. Y lo han hecho esto por un poco un arreglo mal hecho, un parche de decir, oye, mira, se están quejando desde Bogotá, nos están poniendo aquí el grito en el cielo por este tema, pongamos ahí un partido, toma, el de cuartos de final, se lo quitamos a Barranquilla y le damos, si pasa primero de grupo. O sea, es un arreglo mal hecho, pero es algo donde también hay que decidir ahí también la Conmebol. Y se salieron de ahí dos equipos también, ¿no? Los equipos invitados. Los dos. Los dos se fueron, quedamos solo con equipos latinoamericanos. Sí, y la verdad yo creo que en ese sentido tenía mucha lógica. Sí, o sea, con el tema de la pandemia, y hay que ver también al final qué jugadores vienen y cómo se resuelve todo, que es bastante difícil. Que ahora van a decir que no se puede invitar a los chinos. No, ahora el problema es que cómo va a evolucionar el tema de los jugadores europeos, sobre todo, y yo espero que para ellas se arregle la situación y no nos vuelvan a romper como en esta fecha de las eliminatorias. Claro, pero no queda tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo queda para el inicio? Nos quedan ahora 3 meses para que empiece esto. Tenemos en cuenta de que ya se han estropeado ahora por este tema en Europa, pues a ver cómo evoluciona. Siempre nos tocan unas Copas Américas, lo tengo que decir. Siempre que juega Colombia siempre me han dicho que no vienen equipos. La Copa América, la que ganamos aquí en Colombia, que no vino Argentina. No, pero la ganamos. Eso sí, la ganamos. Brasil mandó ahí a la suplencia. Pacheco nos está manchando el título de da un poco de rabia, pero tendremos ya que hacerla sí o sí. Gloria siempre a Iván Ramiro Córdoba, eso pero bueno, aterricémoslo, sí, ese gol de cabeza contra México, maravilloso. Aterricemos todo lo que está pasando al fútbol local, Carlos, porque entonces estaba viendo que la superintendencia pues está en proceso de liquidación el Cúcuta Deportivo. Ya de hecho lo ha liquidado ya y ya han pagado a los acreedores. Y le embargaron la ficha. Sí. Que es lo que realmente vale, Entonces, Cúcuta está en eso. ¿Qué más estás viendo ahí en el fútbol local que finalmente se conecta con esa crisis donde ya sabemos que la federación sí tiene plata? A mí lo que me preocupa es que lo que es en el fútbol local están viviendo un bucle constante. Ahora mismo sabemos que el presidente Jaramillo pues, está en duda, sobre todo entre varios presidentes de la federación. Acaba de empezar. Acaba de empezar, tú lo has dicho, acaba de empezar y ya está en duda. No lleva ni unos meses y ya está en duda, y sobre todo por el tema de los derechos internacionales, que es el mismo bollo por el que sacaron a Jorge Enrique Vélez. Pues bien, como 8 meses más o menos después, estamos en la misma situación, estamos en tiempo de pandemia, nadie va a invertirle en ese dinero que le van a querer y todavía tenemos que pagar incluso una multa por el acuerdo anterior que cerró Jorge Enrique Vélez de mala manera y por eso estamos pagando esa multa. Pero Jaramillo era supuestamente el hombre el que venía a unir. El que venía, la voz de Caracol, televisión, que entraba a una Dimayor que había sido dominada un poco por los intereses. Era incluso el nexo con el gobierno. Recordemos que era esa división que se había creado entre el fútbol y el gobierno, donde no daban esa plata de ayuda y venía un poco para también hacer ese nexo. Pues bien, 8 meses después no tenemos ni la plata de los derechos internacionales, tampoco hay una conexión evidente entre el Ministerio del Deporte, que es lo que representa un poco el gobierno en este sentido, y la Liga, y estamos en el mismo lugar, con todos los equipos dudando de necesitamos la plata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de unos meses sacarán a este u otro, vendrá otro tipo para que le pase lo mismo, y eso es lo que a mí me preocupa, que estamos en un bucle donde no salimos, donde no se consigue el dinero, donde los clubes no tienen la plata y donde no hay ideas para realmente reformar este fútbol que se tiene que reformar desde arriba hasta abajo. Qué bollo, Salas. Yo sigo en mi desobediencia civil de no afiliarme a Win Más. Porque es que no me va el partido. Los que trabajamos de ello tenemos que pagarlo. No es precisamente, no hay que echarle la culpa a ellos porque han hecho un trabajo por lo menos fuerte en estos últimos meses. Intentando, sí. Señor, no critique el trabajo de los periodistas. Como no lo critique, que aquí nunca nos hemos sentado. La última vez que hablamos cuando estaba claro en la otra sede, teníamos a Pino y estábamos los tres hablando más de, señor. De la federación. El fútbol nos vuelve a unir, señores. Muchas gracias a usted, sobre todo Carlos, por venir. A usted le toca. Me tocaba venir. Usted no vino porque quiso, vino porque le pagaron. Porque me pagaron y me senté aquí a hablar de fútbol. Muchas gracias a ustedes por estar hoy viernes con nosotros. No se pierdan a Carlos Cortés, que arranca la próxima semana, el martes. Disfrute su festivo. Yo voy a disfrutar mi festivo. Usted también disfrútelo y ustedes también. Chao.